Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente seguimos con la ley de contrato de trabajo. Seguimos con la clase que habíamos empezado la vez anterior y vamos a dar algunas definiciones directamente. Ya nos metemos directamente en tema y vamos a hablar de algunos principios generales del derecho del trabajo. ¿Qué son estos principios generales del derecho del trabajo? Bueno, estos principios le dan, digamos, a la ley de contrato de trabajo identidad, autonomía, un sentido y un contenido moral. Ahora, ¿sirve solamente para darle eso que acabamos de decir? No, porque también sirve como fuente supletoria de la normativa laboral. Ahora, aparte de todo eso, estos principios que ya vamos a nombrar inmediatamente ayudan al juez a interpretar la ley. Por eso, estos principios son muy importantes y a continuación vamos a decirte cuáles son estos principios. Y el primero de los principios es el principio de la norma más favorable para el trabajador. Te vamos a explicar enseguida qué es este principio, ya el mismo título te lo dice. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable para el trabajador. Si la duda, por ejemplo, recayese en la interpretación o el alcance de la ley, o en la apreciación de las pruebas en los casos concretos que correspondan, los jueces o encargados de aplicar este principio se decidirán en el sentido que sea más favorable para el trabajador. O sea, como queda bien claro, el principio de la norma más favorable para el trabajador, yo creo que ya no te queda ninguna duda. Vamos con el segundo principio. Luego tenemos la regla de la interpretación más favorable al trabajador, o, como se la conoce habitualmente, in dubio pro operario. Esta regla es más conocida como el principio de la duda. Su aplicación se da no solo en el caso de que una norma laboral dé lugar a más de una interpretación, sino también cuando se trate concretamente de apreciar el valor de la prueba. De manera que esta regla que acabamos de decir es aplicable tanto al derecho, o sea, a la interpretación de la norma, como a la prueba. En estos casos, donde se aplica la regla de la interpretación más favorable al trabajador, el juez, que es el que debe interpretarla, deberá optar por aquella que resulte más favorable al trabajador. Obviamente que tiene que existir la duda sobre el alcance de una norma. Si no existiera, si el juez tuviese certeza absoluta sobre la aplicabilidad de una norma que tenga que resolver una determinada situación, la regla no tendrá razón de ser. Solo si hay dudas se deberá aplicar esta regla y fallar siempre a favor del trabajador. Y este es el segundo. Y aquí vamos con la tercera regla, que es la regla de la condición de trabajo más beneficiosa. ¿De qué se trata esta regla? Bueno, esta regla se utiliza para resolver la situación que se da en el caso de que haya una sucesión de normas. O sea, se trata de evitar que una norma laboral nueva disminuya las condiciones más favorables en las que podría encontrarse el trabajador respecto de su contrato individual original. O sea, las condiciones beneficiosas y la protección que el trabajador alcanzó por una norma anterior no puede ser destruida por una sucesión de normas que vienen a posterior. Vale decir, te lo voy a explicar en criollo para que me entiendas bien todo este juego de palabras que estoy tratando de decirte. Que si vos tenés una norma que te otorga determinados beneficios o te pone a vos como trabajador en una determinada situación, las normas que podrían venir después no deberían perjudicarte a vos con respecto a la situación en que te encontrabas originalmente. O sea que una norma no puede perjudicarte a vos como trabajador y ponerte en una situación más desventajosa o desfavorable. Luego tenemos dos principios más. El principio de irrenunciabilidad y otro principio que vamos a explicar a continuación, que es el principio de progresividad. Vamos con el primero.
En el principio de irrenunciabilidad se trata de proteger los derechos y condiciones mínimas estipuladas en el contrato de trabajo. ¿Para qué? Para evitar que el trabajador renuncie a derechos reconocidos en su favor en su propio perjuicio, como por ejemplo, renunciar a percibir la remuneración que le corresponda de acuerdo con la categoría que tiene. ¿Está bien? O sea, hay condiciones que deben ser respetadas durante toda la relación de trabajo e incluso en las consecuencias que de ello deriva. Con relación a lo anterior, también es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Contrato de Trabajo. En esta norma, en el artículo 13 de la Ley de Contrato de Trabajo, se establece que las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por estas. Te lo vuelvo a decir porque esto es muy importante. El artículo 13 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por ellas. Y el sentido de progresividad, que fue el principio de progresividad, que fue el otro principio que nombramos anteriormente, ¿a qué alude? Alude al sentido progresivo que deben tener todas las normas que conforman el ordenamiento especial. Es decir, que debe haber un crecimiento y un avance continuo en la tutela de los derechos sociales y no una regresión a favor del trabajador, obviamente. Y esto se logra promulgando mayores derechos a favor de las personas que trabajan. Y ya que estamos hablando de estos principios, no quiero dejar pasar por alto el principio de indemnidad, que es un principio muy, muy importante. ¿A qué se refiere este principio? El principio de indemnidad hace referencia al que el trabajador debe salir indemne de su contrato de trabajo. O sea, para decírtelo en palabras sencillas, el trabajador no debe sufrir ningún tipo de daño, ni en su persona, ni en sus bienes, como consecuencia del vínculo laboral. Ahora bien, en atención a ello, se le impone al empleador la obligación de garantizar la seguridad del trabajador o, en su defecto, reparar todos los daños sufridos como consecuencia de la puesta a disposición de la fuerza de trabajo que pone el trabajador a favor del empleador. Luego también vamos a nombrar el principio de buena fe, que esto está expresado en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y este es un principio general del derecho que tiene que ver con el tema de la buena fe. ¿Y a qué se refiere este principio? Bueno, se refiere a que cada una de las partes debe obrar con diligencia, honestidad y lealtad, con cuidado y previsión, conductas que ambas personas que celebran este contrato de trabajo, o sea, el empleador y el empleado, deben cuidar y mantener a lo largo de toda su relación laboral. Un principio que también es importante mencionar, que es el principio de primacía de la realidad. Este principio dice que lo que debe primar es la realidad de las situaciones fácticas por sobre los aspectos jurídicos formales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Esto quiere decir que los hechos, los comportamientos y las circunstancias es lo que hace presumir una relación de trabajo. Muchas veces nuestra norma laboral acepta este principio en el artículo número 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si un empleador
contrata a un trabajador a través de un contrato de obra o de servicios, que son los artículos 1251 y 1252 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero el trabajador, se encuentra, en definitiva, sometidos a los poderes de quien le brindó el trabajo y por lo tanto recibe sus órdenes, percibe siempre el mismo importe de sueldo, cumple un horario y sobre todo no es dueño de los frutos de los que ganan, es evidente de que no se trata de un contrato de naturaleza civil, o de un trabajador autónomo, sino que claramente se trata de una relación laboral dependiente, dado que el trabajador no solo depende necesaria y económicamente de la figura del empleador, sino que está subordinado a las órdenes del empleador. Con lo cual, bajo estas circunstancias mencionadas, seguramente se estará encubriendo una relación laboral. En este caso, entonces, la relación quedará encuadrada bajo las normas del derecho del trabajo, o sea, que lo que estaría acá primando es la realidad por sobre lo que se quiera hacer figurar. Entonces, este principio también es muy importante. Quiere decir que no te hagan figurar como que vos sos trabajador, que trabajás por tu cuenta en forma autónoma, brindando un servicio, ¿no es cierto? Y en realidad lo que vos estás haciendo es trabajando bajo dependencia a un empleador que quiere, bajo ese manto, hacer figurar una relación diferente a la que en realidad existe. Bueno, y como dijimos que los videos tenían que ser cortos, no me quiero explayar más acerca de la ley de contrato de trabajo, porque podemos hablar un montón de cosas, pero bueno, ya con estos principios creo que tenés una base muy importante como para saber que hay una serie de principios que rigen, digamos, todo el alma de la ley de contrato de trabajo y que son estos principios que te acabo de nombrar. Vamos a seguir hablando de la ley de contrato de trabajo, vamos a seguir explicándote cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones del empleador. Seguinos, porque vas a ver que hay un montón de información muy importante y que vos tenés que saber. Si vos trabajás en calidad de dependencia, tenés que saber cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones y qué dice la ley al respecto. Así que bueno, te pido que te suscribas, que acciones la campanita de notificaciones y que pases este video si te gustó. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en otra presentación.